juegas profesionalmente, pero bueno, sigues en el ambiente del fútbol. ¿Sigues disfrutando del fútbol pese a no competir? Sí, la verdad que siempre digo que la mejor parte es jugar al fútbol, es lo que desde chiquitito soñaba, es el sueño que tenía siempre desde bien peque, pero siempre he tenido claro que mi vida post carrera podía y debía estar vinculada con el deporte, en este caso con el fútbol, que es donde realmente creo que puedo aportar valor. En el caso de ahora mismo, pues intento promover cosas con los más peques, hacer campus para intentar desde la base de divertirse, pasarlo bien y hacer amistades, pero también intentar un poco direccionar con la parte de fútbol, intentar un poco tecnificar y que mejoren algunos conceptos. Y aprovechando también una época también veraniega, que ya han acabado su temporada escolar, que se hace muchas veces pues largo, y enlazar por ahí con algo que me gusta, que me apasiona y también les puedo aportar valor. Que realmente no terminas tu carrera no queriendo saber nada de fútbol, ¿no? Sino lo contrario, ¿no? No, es justo todo lo contrario. O sea, mis últimos años de fútbol tengo claro cómo quiero proyectar mi post-carrera y cómo vincularlo. Es verdad que no es fácil, puedes hablar con muchísimos futbolistas, que es la decisión más complicada para un profesional, cuál va a ser mi siguiente paso. Pero en mi caso necesité ahí como un par de semanas, que sí es verdad que está bien el desconectar un 100% de fútbol, pero luego alinearte y pensar en qué eres válido, a dónde puedes aportar valor. Yo ahí tenía claro que quería enfocarme en la parte de entrenar. De hecho, llevo entrenando 3 años en categoría infantil, cadete y juvenil en el Rayo Majadahonda. Ahora voy a entrar en una estructura como es el Leganés, para intentar a todos ellos pues ayudarles en mayor o menor medida, o más o menos cerca de la parte profesional, la parte ya de última etapa, intentar ayudarles en la fase formativa con relación y con vinculación a la competición. Luego también me gusta mucho la parte de los medios de comunicación. Intento y estoy ahí tanto en radio como en tele, hablando desde un punto de vista personal y objetivo de lo que veo en el juego, sin ese forofismo, sin esa camiseta que al fin y al cabo he tenido durante muchos años, pues intentar dejarla a un lado, intentar ver un poco, analizar el fútbol y haciendo pues pequeñas iniciativas como la que estamos haciendo ahora con Campus. Bueno, te mueves en la zona de Madrid, pero el campus es aquí en Huelva, en Punta Umbría. ¿Por qué Huelva? Bueno, trabajo con una empresa, trabajamos juntos desde hace varios años y entonces teníamos varios puntos en la capital y ellos también tenían una vinculación con esta zona. Comenzamos haciendo un periodo un poco de prueba en Semana Santa. Hicimos eso hace pues, prácticamente 3 años, 3 días para ver un poco cómo era la acogida en este punto. La verdad que fue excepcional. Acabó ya con una clausura como es en el día de hoy, que a todos le pareció algo como diferente, y a partir de ahí pues hemos venido ya en época de verano, en los meses normalmente de julio, 2-3 semanas dependiendo un poco de las opciones que teníamos, para seguir haciendo un poco el mismo concepto. Trabajas con niños, pero también has hablado de edades cadete, juvenil, o sea, ya es un grupo de edad que está ya muy cerca del profesionalismo, de vivir el fútbol de una manera ya más en serio. Tú has sido un jugador que, o sea, yo entiendo que no es que hayas cumplido tus sueños, o sea, los has sobrepasado, ¿no? Sí. O sea, jugar en equipos de primer nivel, jugar en primera división, fuiste mejor jugador de un europeo sub-19. O sea, ¿cómo gestionas, cómo transmites a los chicos pues justo eso, ¿no? Que se está trabajando en base a sueños, pero hay que necesitar mucho más trabajo, mucha intensidad y también suerte, ¿no? ¿Cómo gestionas esto? Bueno, yo creo que un poco desde la normalidad y desde tener los pies en el suelo. Yo siempre les digo que la carrera que yo he tenido, que analizándole post carrera, es una carrera muy bonita. Obviamente siempre has podido modificar o siempre has podido, digamos, querer gestionarlo de alguna manera, algún pequeño detalle, pero en líneas generales está muy orgulloso de la carrera que he tenido. Que para ellos no es fácil llegar al máximo nivel, o sea, llegar ya a primera, segunda división por hacer un poco el corte en fútbol profesional, es el sueño de millones de niños que consiguen unos pocos. El embudo empieza así y acaba así. A partir de ahí, mi obligación en ese periodo es que ese sueño, que intenten sembrar muchas semillas para que intenten conseguirlo, que obviamente tengan un plan B, que es el plan de la formación y del estudio, digamos, separado de la parte profesional, porque realmente muchos se van a tener que acoger a esa parte, porque esta no le va a dar
la opción de vivir de ello, pero que apuesten mucho a conseguir ese sueño, que lo persigan, que lo trabajen, que se esfuercen. Obviamente el talento es una parte, que hay una parte natural y otra parte que se puede trabajar, pero que no dejen pasar los días, porque esos días no vuelven. Cuando te retiras con 30 y pico, te gustaría haber modificado algunos días que te levantas de la cama. Yo siempre me considero un profesional, pero que igual no has ido con la predisposición que debías, y ya con 36 o con 37 o con 38 ya no tienes la opción de recuperar ese tiempo perdido. Pues lo mismo, pero en etapas donde, pues desde los 12, los 13, los 15, los 18, inculcarle en cabezas que tienen muchas distracciones esa necesidad de dar su 200% para intentar alcanzar ese sueño. Cuando tú jugabas, ¿en qué momento empezaste a plantearte qué hacer después del fútbol? ¿Fue en el tramo final de tu carrera o fue algo que siempre tuviste? Siempre he tenido curiosidad por entender por qué se hacían las cosas. Es decir, obviamente cuando eres muy joven no, en la parte que era muy joven siempre he sido muy serio y metódico con la manera de encarar mi profesión o mi día a día, eso sí. Cuando he ido un poco avanzando en el tiempo, quería entender un poco por qué se hacían las cosas. Me gustaba preguntar, me gustaba entender la relación que había de un entrenamiento a un partido y por qué se hacían las cosas, y en ese sentido pues he sido bastante preguntón a la hora de preguntar mucho, pero no de cuestionar. Es decir, que al fin y al cabo el entrenador era el que tomaba las decisiones, pero sí me gustaba entender por qué se hacía. En la última parte de mi carrera es la parte donde ya adquiere más peso esa parte, y lo acompaño también en una formación. Es decir, que yo también en mi época más joven estudié una carrera que no pude acabarla, pero sí la he podido, digamos, complementar con cursos de scouting, de análisis, de cursos de entrenador, para que ahora, cuando he dejado de jugar, no empiece mi fase de formación, sino que ya la tenía avanzada en unos años de carrera. En Portugal hay muchísimas campañas, ahí se dedican mucho tiempo a que los jugadores tengan, como tú decías, un plan B. ¿Notaste eso en Portugal especialmente? ¿Crees que se trabaja más en Portugal que en España? Creo que años anteriores no había tanta concienciación en líneas generales en los países donde he estado en Grecia, he estado en Inglaterra, he estado en Portugal, he estado en España, para con el jugador, es decir, el siguiente paso. Pero creo que ha habido casos donde, lamentablemente, casos de éxito, terminan sus carreras y en 3, 5, 10 años son personas que no tienen nada. Claro. Entonces creo que esos ejemplos se han puesto al alcance de los más jóvenes, para que se den cuenta de las cosas que puedes utilizar en una bonita carrera, pero que después hace falta hacer algo más. Yo en Portugal también es verdad que fui más o menos con 27 años, venía de 2 años en el Rayo que fueron magníficos, y mi especial foco era poner todos mis esfuerzos, poner toda mi atención en intentar que aquello saliese bien. Oporto es un equipo con mucho... que necesitas dar tu mejor versión, con mucha exigencia, y entonces para mí fue un reto que fui con los 5 sentidos puestos ahí. Entonces ahí intenté, digamos, dejar un poco la parte formativa y me intenté enfocar mucho en el proyecto, pero entiendo que Portugal en ese plan B es un país que también lo potencia mucho. Sí, ya hablando en la fase de Oporto, ya llegas a Oporto con experiencia en Inglaterra y con experiencia también en el Real Madrid. ¿Es comparable la experiencia de Oporto con Inglaterra y con el Real Madrid? Quizás el símil es más Real Madrid, es decir, en Portugal los 2 equipos más grandes, o los 3 equipos más grandes, son Benfica, Porto y Sporting. Yo sentía que si quería en ese momento que salgo del Rayo y quería un escalón más, una exigencia mayor, Oporto me podía facilitar eso, y que me recordaba mucho a mi etapa donde estuve en el Madrid, donde eres un equipo que intenta ser campeón, que busca ser protagonista, que busca ser dominador, y ahí Oporto, y además con un entrenador que lo tuve en el Castilla, en el Real Madrid, en el filial, ya me conocía, y ahí busqué un poco esa similitud y esa comparativa. Como club, es un club gigante en Portugal, está acostumbrado a ganar, es capaz de sacar también jugadores jóvenes a los cuales luego les saca mucho rendimiento, también intentar maximizar esas compras que hacen para luego hacer ventas con cierta rentabilidad, y la verdad que luego la ciudad, Oporto como ciudad, es una ciudad magnífica.
Sí, bueno, de hecho repetiste. O sea que... Sí, es que justo en el periodo de Oporto y Boavista tuve varias cesiones a la Liga Española, Granada, Málaga y Leganés, que prácticamente fueron de 6 meses cada una. Sí. Tengo 2 peques, en ese momento también hay una inestabilidad familiar, es decir, de búsqueda de colegios, de adaptación, de búsqueda de la normalidad. Ellos, gracias a Dios, lo han facilitado todo, pero no dejas de darle vueltas a la cabeza como padre de familia para que intentar buscarles bueno, pues una normalidad. En Oporto la encontramos, estaban felices en la ciudad, en el colegio, y Boavista nos proporcionó, sin tener que movernos, un reto completamente diferente al de Porto. De hecho, yo fui a Boavista a mitad de año en una jornada que jugamos último, que era Boavista, contra penúltimo, que era Feirense. Ganamos ese partido y fue como el clic para dar pasos adelante y quedar en mitad de la tabla alta, tanto en esa primera temporada como en la segunda, con opciones de, si nos dan 3-4 jornadas, llegar a puestos europeos. Sí, de hecho yo creo que es la última, o sea, de la última época de Boavista, los mejores años de Boavista. Lamentablemente ahora ha habido noticias muy negativas. De hecho, el club está prácticamente con muchas opciones de medio desaparecer, han perdido varias categorías por temas económicos, estructurales y demás. Pero en su momento yo salí de allí por un supuesto proyecto de jóvenes para revalorizar. Al final yo creo que ya teníamos una base muy consolidada donde algunos de esos jugadores debían ser la base para atraer a algunos jugadores con talento y que eso sea un mix de éxito, y creo que estábamos en el camino de hacerlo, pero al final se optó, ahora con el tiempo creo que se ha demostrado que desafortunadamente romper con esa base y traer jugadores de los cuales algunos sí se les ha sacado un beneficio económico, pero a la larga deportivamente el Boavista ha sufrido y ha perdido pues esa posición que tenía. No te digo privilegiada porque no conseguimos llegar a igualarnos a equipos del nivel de Braga, Guimaraes, que siempre están en esa zona de Europa League y demás, pero que sí peleábamos ya cerquita de esos equipos. Sí. La experiencia en Portugal te da la posibilidad de convivir tanto con Pinto da Costa como con Loureiro, que fue el presidente del título de liga de Boavista. ¿Cómo son ellos de la distancia corta? A ver, son personas que al fin y al cabo están más en los despachos que en la parte del día a día. Con Pinto es una persona que irradiaba ese sentir la camiseta de Porto, la simbología. No hacía falta explicar porque ya se transmitía algo, ese aura especial que tenía. Es el presidente, creo que con más títulos de la historia. Ha cambiado la mentalidad de un club como Porto. Fue el que hizo el trasvase del antiguo campo al campo nuevo, donde ahora mismo Dragao es un campo referencia para muchas cosas. Y creo que bueno, pues ha conseguido que Porto a nivel Europa pues sea un club respetado. Con Loureiro tenía, digamos, otra persona que delegaba en él, que era el presidente que teníamos más contacto, pero alguna vez venía y era una persona muy carismática, con una parte de convicción en el mensaje importante, pero es verdad que no teníamos prácticamente trato y que delegaba en una segunda persona, que era la persona que estaba en el día a día con nosotros. ¿Y chocó en la ciudad el trasvase de Oporto a Boavista? No, porque quizás en la parte un poco donde te deja ese regustillo amargo es que yo no conseguí tener esa continuidad que posiblemente todo apuntaba que iba a tener después de los años del Rayo, que tenía infinidad de propuestas de otros clubes, que voy allí con la vitola de un jugador con nivel para incluso poder dar un siguiente salto. Incluso ellos en ese contrato de 5 años piensan que no voy a cumplir esos 5, sino que al primer, segundo, tercer año voy a poder salir y ellos pueden tener un beneficio económico también. No se consigue hacer y yo creo que también el aficionado siente que tenía potencial para hacerlo. Al final es respetable, los entrenadores quieren ganar, toman las decisiones que tienen que tomar, pero sí es verdad que ya sea porque tuve en enero del primer año una lesión en la rodilla que me paró un poquito esa progresión, como el jugar fuera de mi puesto natural que venía jugando en el Rayo, son pequeñas cosas junto con las lesiones que no me permiten tener esa continuidad que yo sinceramente a posteriori en ese momento sentía que tenía el potencial para hacerlo. Sí, fue un año
extraño en el sentido de que Porto tiene una plantilla increíble ese primer año, también con un entrenador que venía a una prueba muy importante para él, relacionado con Jorge Méndez, y realmente era una oportunidad también muy buena para él, pero ¿por qué no termina de arrancar el proyecto con esa plantilla tan espectacular? Bueno, es verdad que con relación a la plantilla, o sea, yo cuando firmo veo partidos de Porto y es cuando llegan a cuartos de final de Champions contra Bayern. Hay jugadores que terminan saliendo, es decir, que Alexandro, Fabiano Portero, Héctor Herrera, Oliver Torres, Casemiro, Quaresma, Jackson son jugadores que eran la base y el eje vertebral del equipo, salen y se hacen apuestas por jugadores que al final no terminan dando el rendimiento que se esperaba, y que al final pues se ha de entender que se convive con otros dos competidores como es Benfica y Sporting, que históricamente han ido alternando esa primera posición, es decir, nunca ha habido un dominador con una hegemonía de 10, 15, 20, 30 años, no lo ha habido en Portugal, no lo ha habido en España, creo que eso también hace bien a la liga, y ahí, bueno, sufrimos que llegó un Sporting bastante potente, con jugadores que luego han demostrado fuera de Portugal que tienen un nivel exquisito, y bueno, y al final eso es un poco lo que hay que aprender, el saber campear los buenos momentos y también gestionar los más difíciles. ¿Y cómo se gestiona, por ejemplo, a nivel de prensa, ¿no? que en Portugal, cuando el pulso es entre Benfica y Oporto, es brutal? ¿Cómo se gestiona el abstraerse, el vivir con eso? Porto es un club bastante hermético en ese sentido, o sea, se presta poco a ese abrirse con la prensa. Creo que es una manera también un poco de protegerse y es una manera un poco donde ellos trabajan y se sienten cómodos, y a partir de ahí yo estaba súper cómodo, súper tranquilo, tanto yo como el resto de compañeros sabíamos que nuestro foco como profesionales es entrenar bien y competir bien, más allá de que luego los resultados puedan ser mejores o peores. Obviamente cuando no son los correctos pues el aficionado se siente un poco más incómodo, pero eso pasa en todos los lados. Al final yo creo que cuando un equipo es campeón y es ganador viene de la mano de tener una afición ganadora también y con objetivos grandes, y yo creo que en ese sentido tanto la afición de Porto como de Boavista me sentí muy querido por las dos. Más Boavista te da también la oportunidad de trabajar con dos técnicos portugueses. La liga portuguesa es una liga muy específica, creo que tácticamente pues muy completa. Trabaja con Lito Vidigal y con Daniel Ramos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te ha dado, ahora por ejemplo, planteándote tu vida como técnico, que has trabajado con entrenadores totalmente top, más estos entrenadores portugueses, qué te ha aportado? El entrenador portugués es un entrenador con preparación, con recursos, bien preparado. Creo que eran dos perfiles antagónicos, o sea, Lito es un perfil muy diferente a Daniel Ramos. Daniel Ramos es un perfil más educativo, más de entender los procesos, más de proponer el juego más asociativo. Lito es un entrenador un poco más a la vieja usanza, donde el resultado se antepone a la parte un poco más estructural, donde las transiciones ganan mucho más fuerza del juego combinativo posicional. Pero creo que eso como jugador, las dos variantes son muy buenas de tener, es decir, que luego cuando un jugador se plantea ser entrenador, cogerá las cosas que le gustaron y desechará las cosas que no le gustaron tanto. Y creo que el tener entrenadores, que yo siempre digo que he tenido de todo tipo, muy variados, creo que eso te da la posibilidad de ir picando un poco, picoteando un poquito entre todos y al final terminar siendo realmente con lo que tú eres un poco vinculado a esas cositas. Bien, ya unos años después de tu retiro, ya encaminando los próximos pasos, y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué ha supuesto? ¿Cómo procesas el haber podido cumplir tus sueños como futbolista? A ver, súper satisfecho, súper orgulloso. Me pongo en la piel de esos niños que están jugando en la plaza, en la pista, en la calle, en el colegio y que tienen ese sueño y yo he tenido la posibilidad que con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo, también talento, de conseguirlo. Entonces, a nivel personal, orgulloso, estoy muy tranquilo de esos pasos que he ido dando. Además, siento que es muy importante estar tranquilo contigo mismo y el de haber sido tú un poco dominador, o el que ha sido el que has tomado las decisiones, es decir, que has ido un poco equilibrando lo que iban a ser tus decisiones.
aun sabiendo que algunas de ellas pueden ser productivas y había otras que no han sido tan productivas como se esperaba, pero a partir de ahí yo creo que esas experiencias te suman a nivel personal.